estás grabando, ¿verdad, Anita? En estos precisos momentos ya inició la grabación. Muy bien, perfecto. Entonces, tú dime, empezamos Pues ya con la presentación de la presentamos doctora. a la a la asesora, Janaisy. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, doctora Dafne, bienvenida. Ya nos hizo cambiar muchas cosas, pero esperemos que todo sea para bien. Aquí tenemos ya pues todo el equipo, estamos agradecidos con los médicos nuevos que se están incorporando y los que ya nos conocen. Y pues nada, bienvenidos todos y esperemos que sea una gran plática. Así es, así será. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar ya con respetando a los que ya integraron con nosotros. Listo, muy bien. Pues bueno, vamos a presentar entonces a la doctora. Está con nosotros la doctora Dafne Legaria Ramírez. Ella es médico veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ella se encuentra actualmente finalizando su internado de campo en ¿Me el hablan? Hospital de Dubái de Equinos y para su titulación Es que realizó estoy el entre proyecto dos. de investigación. Sí, sí, ¿me escuchan? Se oye por ahí. ¿Sí se está escuchando? Perdón. Sí se está escuchando. Ah, ok, perdón. Comentaba que para la titulación de la doctora realizó el proyecto de investigación de genoinjertos de piel de tilapia para el control de tejido de granulación exuberante, EGT, en caballos, mismo que fue galardonado con el premio Constantino Ordóñez a la mejor tesis de investigación. Es creadora de la marca de joyería Cheval by Daphne, fundadora del grupo Inogene SADCB, Genezinc 7 y la compañía mexicana de colágeno marino. Lo digo mejor en español porque mi inglés es bastante malito, mi pronunciación, entonces mejor lo digo en español. Es creadora de contenido científico en la página de Instagram, Ecus Scientist, y ha sido ponente nacional e internacional, así como autora de artículos publicados en diversas revistas de difusión científica. Es una investigadora activa en el desarrollo científico del manejo de heridas en equinos, ofreciendo asesoría internacionales y también es miembro de la Red Internacional de Jóvenes Investigadores Kairos. Se encuentra desarrollando el proyecto de biosustentabilidad de Genezinc 7 para el aprovechamiento del desperdicio pesquero en los Emiratos Árabes, desde donde nos están compartiendo su plática, nos va a compartir. Sus áreas de especialización e investigación son el manejo de heridas, los genoinjertos de piel de tilapia, la medicina regenerativa y la reparación de tejidos cicatrizantes. Ha demostrado un gran interés en la ciencia y en la investigación. Además, bueno, pues es una doctora muy joven, egresó apenas hace 2 años, entonces doctora, realmente es un honor para nosotros que esté con nosotros, valga la redundancia. Y pues bueno, es una chica muy activa, platicando con ella cuando empezamos a ver esta posibilidad de que compartiera sus conocimientos. Me comentó que ella está ávida de tener ese emprendimiento y sobre todo de empoderamiento de la mujer. Me comentó la posibilidad de que podamos hacer alguna agrupación o algo de médicas veterinarias. Entonces, pues bueno, eso está en pláticas, ya estaremos viendo de qué manera podemos contribuir para que esto se lleve a cabo. Doctora, muchísimas gracias de nuevo, bienvenida y pues bueno, los micrófonos son suyos. No, pues muchísimas, Micrófonos y pantalla. muchísimas gracias a todos, a Segmex por invitarme el día de hoy a compartirles un poquito de lo que sé. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes. Un poquito desmañanada, pero aquí estamos. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Gusta que las preguntas se hagan hasta el final? Sí, las pueden ir enviando si quieren por mensaje y al final las podemos ir contestando.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy yo les voy a platicar acerca del uso del colágeno marino en la terapia de heridas. Como tal, vamos a hacer como un recorrido muy general de todos los temas que abarco en los cursos y que son los temas más importantes a mi parecer, para poder comprender un poco más acerca de las terapias y los tratamientos especializados en... ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la fisiología de la reparación tisular. Gracias a ella vamos a poder saber en qué momento y por qué es que es bueno utilizar los biomateriales como el colágeno marino o algunos otros tipos de tratamiento que son específicos para el tratamiento de heridas. La reparación es el proceso mediante el cual es reconstituida alguna solución de continuidad o herida, retomando su morfología y su función. Y esta va a depender los dos tipos de procesos, que es la regeneración o la reparación por tejido cicatricial o cicatriz, depende de las células que fueron dañadas en esa herida. Tenemos 3 tipos de células que son las más importantes y que son las en las que se reparten todas las células de los órganos del cuerpo. Las que son las lábiles, que tienen una constante división, que van a presentar células madre y que van a tener una regeneración rápida gracias a las células que hay de reserva en esos órganos. Los epitelios más comunes es el de la piel, la boca, la vagina, el cuello uterino, el intestino y la vejiga. Otros tipos de células son las estables, que su proliferación es menor y solamente se va a dar en la lesión. Su capacidad de regeneración va a ser moderada y vamos a encontrar que en este tipo de células se encuentra el parénquima del hígado. Bueno, en realidad todos los órganos que tengan parénquima, que es el hígado, páncreas, riñón, el epitelio también tubular del riñón, los fibroblastos, las células musculares lisas. El otro tipo de células son las permanentes, donde tenemos que no hay una proliferación. Es un poco diferente porque no hay, o sea, si hay un daño, va a ser un daño irreversible porque no va a haber la capacidad de regeneración. Y entonces, solamente cuando hay una lesión van a poder colocarse células que no van a ser iguales o similares a las células que fueron dañadas. Como por ejemplo aquí tenemos a las neuronas, a las células musculares esqueléticas y al músculo estriado cardíaco. Como tal, tenemos varios tipos de heridas, que hay veces que solamente están dañadas la parte de la piel o de las 3 capas de la piel, pero hay en algunas otras ocasiones donde se daña más allá de la membrana basal, o ya sea músculo o otro tipo de tejidos blandos como el tendón, los ligamentos. Entonces, llegando hasta hueso, es más la reparación de esos tipos de heridas donde es más profundo, es muy diferente a la que solamente está dañada las 3 capas de la piel. La reparación tisular se va a dar por 2 procesos, como se los dije anteriormente. Puede ser por regeneración, que es cuando se sustituye todos los tejidos que fueron lesionados por células nuevas que generalmente se encuentran en las comisuras o en los alrededores de donde fue esa herida y vuelven a como que rellenar ese espacio y hacer que esas células que se empiezan a regenerar y a multiplicar se hagan funcionales y que sean y que su función sea igual a las células que estuvieron ahí anteriormente que fueron dañadas. Y esto nos da como resultado que no va a haber
un daño como tal, pues prolongado, y no vamos a tener como algún tipo de anormalidad para que ese tejido o ese órgano vuelva a tener su misma funcionalidad. Pero esto se va a determinar gracias a que la membrana basal no haya sido dañada y que en ese órgano existan células pluripotenciales que nos ayuden a desarrollar las funciones que fueron o que han sido desarrolladas por las células que estuvieron en ese momento antes de ser dañadas, ¿no? O antes de tener una herida. El otro proceso es la cicatrización. Muchas veces y en muchas ocasiones he escuchado que dicen, ay, es que esa herida ya se cicatrizó. Realmente no podemos saber si ya se cicatrizó o si hubo un porcentaje de regeneración. ¿Se pueden dar ambos procesos en una sola herida? Sí, ya que hay veces que la herida no es lineal y el daño no fue solamente en una zona, sino que fue en realidad a lo mejor abarcó gran área de superficie, pero en algunos espacios de esa área hubo un daño a la membrana basal y en otros no. Entonces podemos decir que en algunas ocasiones sí hay una regeneración, pero que también hay una cicatriz. En el caso de la cicatrización, es cuando hay un depósito de tejido conjuntivo y empieza a haber una sustitución de tejidos dañados por tejido fibroso. Y ahí es donde podemos saber que si hay una cicatriz, a veces no es funcional y entonces ese órgano o ese tejido no vuelve a tener la misma función que tenía antes. Tenemos que hay una reparación por primera intención. Generalmente estas reparaciones se dan cuando hay heridas por algún tipo de cirugía, son limpias y no hay ningún problema para que puedan repararse. Pero en el caso de la reparación por segunda intención, que podemos tener segunda, tercera, cuarta y quinta, es cuando ya están contaminadas o cuando hay ya sea como objeto o bacterias o a lo mejor algún tipo de tejido que no es viable o que está necrosado y que no pueden contraerse adecuadamente. Y entonces aquí es donde tenemos que la mayoría de las heridas que llevan mucho tiempo de progreso y que no han podido repararse, necesitan una intervención para poder hacer una reparación por segunda intención. Estas son las fases de la reparación tisular en el caballo, pero son las mismas en los perros, en los gatos, en cualquier otro tipo de animal. Lo único que va a depender son los días, pero generalmente son similares. Tenemos que son 3 fases, que es la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. En esta tabla tenemos que las líneas continuas son la reparación de un animal en laboratorio, que es en una rata, que es primero la hemostasia, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la de remodelación. Pero a comparación de la línea discontinua, que es la reparación en la extremidad del caballo, tenemos que es un poco más lenta en la primera fase. En lo que pasa en el caballo y que es mucho de los problemas que tenemos cuando tenemos tejido de granulación exuberante, es que la primera fase, que es la fase inflamatoria, tenemos una baja respuesta. Entonces, como no podemos controlar la fase de la inflamación, muchas veces se queda estancada esa herida y no pasa a la fase proliferativa. Y es ahí donde nosotros tenemos, por ejemplo, la patología que es conocida como el tejido de granulación exuberante en el caballo, donde cuando no tenemos un control en la inflamación y hay una inflamación prolongada o que esa inflamación está constante,
hay una alteración en la fase de los fibroblastos que comienzan a proliferarse, pero se proliferan en un, como en grandes cantidades y comienzan a hacerse fibromas, que esos fibromas lo que no permiten es que haya una remodelación adecuada en esas heridas. Algo muy importante es que la contracción de heridas es aproximadamente, esto en los miembros del caballo, aproximadamente de 0.48 milímetros por semana y en el cuerpo de 0.62 milímetros por semana. Y esto puede ser constante de 3 a 7 semanas. Por lo cual, si nosotros no tratamos esas heridas en esas 3 o 7 semanas, la contracción va a disminuir cada vez más y entonces lo que vamos a tener van a ser heridas crónicas. Este fue uno de los casos de los cuales fuimos partícipes justo con los genoinjertos. Era una herida que tenía una cicatriz queloide y que no había podido repararse por completo. De hecho, si ustedes ven en la parte del centro, no se ve muy bien aquí, pero seguía parcialmente abierta. Entonces, siempre que el caballo quería caminar, era un poco torpe y entonces se pegaba continuamente en esa herida. Era muy incómodo para ella y por eso es que se trató de hacer una intervención para que pudiéramos repararla por segunda intención. Era un caballo que tenía problemas en el proceso de la cicatrización o de la reparación para poder generar una cicatriz, porque este tejido fue más allá de la membrana basal. Pero con el tratamiento de los genoinjertos pudimos ayudarla y pudimos mejorar también la forma estética de esta yegua. Entonces, bueno, es uno de los casos que quería comentarles, ya que hay veces que nuestros pacientes son los que tienen también problema en poder tener una reparación adecuada. Y esto me lleva a poder seguir con el tema de evaluación de una herida. Es muy importante evaluar la condición de las heridas para poder determinar cuál va a ser el mejor tratamiento. Tenemos la clasificación de las heridas, que es la clasificación internacional, donde tenemos que es limpias o clean, clean contaminated, que son limpias contaminadas, contaminated, que son las que están contaminadas, and dirty infected, que es cuando están sucias y aparte infectadas. Entonces, dentro de esta clasificación podemos determinar cuál es el tipo de herida con la que vamos a trabajar. Es importante preguntarnos cuándo ocurrió la herida, cuál fue la causa de la herida, qué estructuras están involucradas, cuál es la prioridad en el caso de que tengamos tejidos u órganos que han sido dañados antes que la piel y que son a lo mejor de mayor importancia y que necesitamos repararlos antes de irnos directamente a la parte de la piel. Y cómo se pueden manejar esos tejidos lesionados. Para ello tenemos la ayuda de los acrónimos. Los acrónimos fueron utilizados o han sido utilizados en la medicina humana para poder evaluar de una mejor forma e integral las heridas de los pacientes. Y con estos acrónimos vamos a poder determinar en qué tipo o toda la parte de la evaluación de estas heridas para poder saber realmente qué es lo que tenemos que hacer con esa herida y qué tipo de tratamientos son los que nos van a ayudar a poder acelerar esa contracción. Y estos acrónimos nos van a ayudar nos favorecen el abordaje integral y ordenado de la herida con el fin de poder prepararla para su cierre adecuado. Hay varios acrónimos, pero el acrónimo que hoy les voy a compartir es DOMINATE.
Dominate comienza con la D, que es debridement o desbridamiento. Hay varios tipos de desbride, que es quirúrgico, mecánico, enzimático, autolítico y biológico. Estos tipos de desbridamiento van a depender del tipo de herida que vamos a tener. En algunos casos es inminente que necesitamos hacer un desbride quirúrgico, pero hay en algunos casos donde podemos llegar a utilizar, por ejemplo, un producto que se llama Flaminal, que es enzimático, pero que también a la misma vez va a ser un proceso de desbride mecánico. Entonces, tenemos que saber que tenemos varias opciones para poder seleccionar la mejor para las heridas que lleguemos a tener. El offloading, que es el tipo de descarga que va a tener esa herida. Puede ser que sea una descarga amarillenta, una descarga mucopurulenta, o puede ser que tengamos una descarga que sea cerosa. Entonces, muchas veces, dependiendo de la descarga que tienen las heridas, vamos a determinar también la clasificación en la cual entra nuestra herida y poder determinar si necesitamos un antibiótico sistémico o si solamente con los apósitos con antiséptico o con plata o con varios tipos de componentes, podemos controlar esa infección o esa contaminación que tienen las heridas en ese momento. La M es de moisture o humedad. También en algunos casos puede ser que tenga una malignant transformation o que puede ser un tumor o los tipos de medicaciones o también en el caso, esto es solamente en humanos, pero también se ha podido determinar que puede ser medido en animales, el mental health. Y con este tipo de 4 objetivos podemos determinar qué tipo de humedad tenemos en esa herida. Si es una herida seca, si es una herida exudativa, que esos son como los dos extremos, porque en realidad que tengamos una herida húmeda no es malo, pero tenemos que tener una cantidad óptima de exudado para que esa herida o no se macere, que puedan ser como esos tejidos puedan ser capaces de poder contraerse, pero también que tengan una humedad adecuada para que la migración celular se pueda dar y comiencen a alojarse esas células necesarias para que comiencen a rellenar esos espacios que fueron causados por algún traumatismo o algún otro tipo de problema, que en realidad son nuestras heridas, ¿no? La I es de infection o infección. Hay muchas veces que podemos ver si esas heridas han sido contaminadas o están contaminadas, están solo colonizadas o ya tienen bacterias, ¿no? Por ejemplo, en este caso era una herida que se veía externamente contaminada, pero también ya tenía un exudado que olía mal y que aparte se veía amarillento. Entonces ya teníamos una infección, pero que teníamos que controlarla antes de poder hacer un desbride quirúrgico. Entonces, de cierta forma, esta parte nos va a ayudar a poder evaluar qué tipo de, en qué grado está nuestra herida, si está contaminada, si está colonizada o infectada. La N es de nutrition, donde tenemos que también ser conscientes que cuando tenemos animales que no tienen la nutrición pues adecuada o que no están ya sea obesos o que sean muy delgados, vamos a tener una alteración en la reparación tisular, ya que el zinc y el cobre son microminerales que necesitamos para poder llevar a cabo una contracción adecuada. Y cuando tenemos obesidad o cuando tenemos desnutrición, no están en un balance adecuado. Y entonces esto nos va a hacer que estos pacientes
no lleven una reparación como nosotros esperaríamos, ¿no? O como si fuera una reparación de libro, nosotros le decimos, ¿no? Que sea de 7, 14, 21 días, como todos esos procesos que se van dando en las fases de la reparación y que a veces se alarguen, ya sea a la primera fase hasta los 21, la segunda fase hasta los 30 y entonces comience a haber un retraso en esa reparación. La A es de arterial insufficiency, que es insuficiencia arterial cuando no tenemos una neovascularización. A veces en ese tipo de heridas hay heridas que son o que se ponen pálidas, hay heridas que se necrosan o el tejido se necrosa y no tenemos una coloración de un tejido de granulación sano. Y es ahí cuando necesitamos evaluar y reevaluar que tal vez es necesario hacer un segundo desbride en el caso de que ya se haya realizado un primer desbride. Esto porque gracias a la irrigación sanguínea, es el alimento de las células para que puedan comenzar a almacenarse y a rellenar esos espacios o esas superficies dañadas. Entonces, si nosotros no tenemos una buena irrigación sanguínea, lo que va a pasar es que todos esos tejidos van a tener hipotensión, van a tener baja oxigenación y no van a poder contraerse o repararse de la forma que nosotros quisiéramos. La T es de Technical Advances, que esto se refiere a las prácticas o a las técnicas, a los tratamientos que ya están un poco más avanzados y que a veces nos van a ayudar a acelerar esa contracción a comparación de las técnicas o tratamientos convencionales o tradicionales, ¿no? Y esto lo que pasa es que apenas es que está comenzando a poder tener un auge más importante la fase de la biotecnología, donde cuando nosotros podríamos decir que es un poco más caro o que es algo que a lo mejor los clientes no van a poder pagar, pero si nosotros lo vemos la comparación entre comprar un apósito que cuesta a lo mejor 500 pesos y un tratamiento que es todos los días, eh, que va a llegar a costar a lo mejor 500 pesos en una semana, que es en lo que vamos a ocupar 500 pesos de un apósito que se utiliza por una semana, vemos que a comparación de limpiar la herida diariamente, 3 veces al día, a comparación de fijar un apósito que cuesta 500 pesos, que a lo mejor te va a llegar a costar un poco más para la fijación, pero te ahorra el tener que ir a llevar al perro, al gato, al caballo, cada vez pagar una cita al veterinario diariamente, limpieza, esfuerzo, a lo mejor hasta malestar del animal, cuando puedes darle una terapia que te va a ayudar a mantener también el bienestar animal, porque no va a tener que sufrir el animal para estar yendo todos los días a una consulta con veterinarios. Entonces vas a ver que el costo-beneficio va a ser muchísimo más si volteamos a ver también a las nuevas tecnologías que nos están ofreciendo nuevas alternativas para estos tratamientos y que sean tratamientos que puedan llevar un aprovechamiento muchísimo mayor a comparación de los tratamientos tradicionales, ¿no? A veces los tratamientos tradicionales lo que pasa mucho es que dejan secar esas heridas y el dolor al empezar a contraerse o la comezón comienzan a hacer que los animales se comiencen a rascar o se comiencen a quitar la costra y entonces nos empieza a atrasar todo ese proceso. En cambio, en las terapias que tardan un poco más de tiempo, que llevan a poderse aplicar estos apósitos o a lo mejor el PRP o tenemos varias como también la terapia con fibroblastos, los genoinjertos, el colágeno marino,
y todo esto que te ayuda a poder cuidar las células que están en ese proceso de especialización y de proliferación para poder desplazarlas y poder regenerar o poder reparar esa herida que te van a dar un efecto de una semana. Hay veces que te dan a lo mejor 5 días y te hacen que esa herida no se estanque y que pueda contraerse y que pueda llevar o sea, su mecanismo o las fases de reparación de una forma adecuada. Y entonces ahí es donde podemos ver que hay un gran avance en este tipo de tecnologías, que no solamente es que te proporcionen un lecho em, especializado y un poco más amable con las células que están proliferándose en ese momento, sino que también te van a ayudar a que ese animal no esté en constante estrés por consultas diarias o por tratar de cuidar esa herida por lo menos una vez al día o de 1 a 3 veces al día a veces se hacen las limpiezas. Entonces, eso les va a generar no solamente un costo-beneficio en el caso de los tratamientos, sino también en el bienestar animal de los animales. La E es de edema, epithelialization o age, que es el edema, la epitelialización y los bordes. Esto para poder evaluar cuál es la migración epitelial o cuál es la migración celular hacia esas heridas. Hay veces que tenemos que los bordes son demasiado o que están macerados o que tienen necrosis. Y esto no nos ayuda a que haya una migración adecuada de las células que van a empezar a reparar esa herida. Entonces tenemos que también evaluar. Y en conjunto con este acrónimo podemos sumar las pruebas diagnósticas. Hay muchas veces que tenemos heridas y que más en las heridas que son crónicas, que tenemos que tomar en cuenta que mínimo tenemos que hacer una de estas pruebas diagnósticas para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir, como lo es la citología, el cultivo, la biopsia por afeitado, la biopsia por punción, biopsia por escisión y biopsia por aspirado con aguja fina. Nosotros en la empresa tenemos, y que justo las damos a nuestros certificados, son hojas de valoración para cuando tengamos casos con heridas y poder hacer una valoración muchísimo más profunda, que está ya justo el acrónimo que les acabo de comentar, pero aquí justo ya más aplicado al tejido, a los bordes, al exudado, a las dimensiones, como parte de una historia clínica, ¿no? Esta es una hoja de evaluación para caballos, pero tenemos también para distintas especies. Y esto con el objetivo de poder tener también nosotros un récord de la contracción de estas heridas. Muchas veces no tomamos en cuenta que la contracción por cada tratamiento es muy importante para saber si realmente está siendo benéfico ese tratamiento y nos está ayudando a esos pacientes, o de plano no está funcionando y tenemos que hacer un cambio en ese tratamiento. A mí me han tocado varios pacientes que llegan con un reporte de que han sido cambiados de tratamiento por lo menos 5 o 6 veces y que han utilizado todos los tratamientos habidos y por haber y que no ha habido un avance, pero tampoco han tenido un récord o un control en el cual para poder observar cuál es o cuál ha sido ese tratamiento que se ha realizado, por cuánto tiempo y si a lo mejor sí ha habido una contracción, aunque sea mínima o de plano, ha sido incrementando esa superficie de la herida a comparación del principio. Entonces, por eso es muy importante que tengamos hojas de registro. Lo que yo tomo mucho en cuenta en la parte de la evaluación
es poder saber si hay una contracción en el ancho, el largo, muchas veces tenemos profundidad, y en el grosor. El tejido de granulación exuberante en los caballos es aproximadamente, puede llegar de 0.5 a veces, que es el mínimo, hasta 10 centímetros de grosor. Lo que nos hemos dado cuenta es que los genoinjertos y el colágeno marino lo que hacen es poder controlar ese grosor, y entonces si tenemos 0.5, lo que yo hago no es hacer un desbride quirúrgico en el caso de que la herida esté limpia y esté sin bordes endurecidos o engrosados. Lo que hacemos es aplicar esos genoinjertos y nos ayudan a poder controlar ese grosor, y poco a poco se va contrayendo hasta poder quedar en una superficie completamente plana. Y ahora sí podemos llegar a los genoinjertos de colágeno marino. El genoinjerto es un órgano o tejido trasplantado de un individuo a otro de distinta especie. Este se implanta en una parte del cuerpo para poder reparar una lesión, y normalmente es de forma provisional. En algunos casos, y más cuando la temperatura es aproximadamente mayor de 30 grados centígrados, podemos tomar en cuenta que este genoinjerto puede como absorberse, y puede ser parte también de la reparación o del alimento que utilizan las células para poder reparar. Entonces, no en todas las situaciones vamos a obtener el genoinjerto completamente sin ninguna, bueno, completamente con su integridad, sino hay algunas porciones que sí pueden ser absorbidas. Un biomaterial es un material que el organismo está en condiciones de tolerar, diseñados para interactuar con sistemas biológicos, utilizados en dispositivos médicos, prótesis o tratamientos regenerativos. Estos materiales son utilizados en la ingeniería tisular y la nanotecnología para poder crear nuevas tecnologías, ya que el biomaterial viene de la naturaleza, ya sea de manera animal o ya sea en plantas o en hongos o en cualquier otro tipo de organismo que sea completamente natural y que pueda ayudarnos a no generar alto impacto en el medio ambiente, ¿no? Casi siempre este tipo de biomateriales ha sido más utilizado hoy en día, gracias a que hemos empezado a mirar a que muchos otros materiales o insumos médicos son de alto impacto para la naturaleza y para la contaminación que tenemos actualmente en el medio ambiente, ¿no? El genoinjerto de colágeno marino es un injerto biológico elaborado a partir ya sea de piel de peces u otras especies marinas, y se procesa para poder eliminar células y dejar solamente la matriz extracelular rica en colágeno, creando un material biocompatible que se aplica en heridas para promover ya sea la regeneración de la piel o otros tejidos. Estos productos son completamente esterilizados. En los productos que nosotros tenemos actualmente es el genoinjerto de piel de tilapia, el parche y la biomembrane. Estos productos son utilizados en nuestras investigaciones y han llevado un estricto proceso de esterilización química para poder ser empaquetados al alto vacío y poder ser aplicados completamente estérilmente. Estos son los genoinjertos de piel de tilapia, que fueron los primeros que utilizamos en nuestros pacientes, que fue justo el producto que utilizamos para mi tesis. El parche de colágeno fue desarrollado posteriormente y que seguimos justo en investigaciones y en pruebas para poder ver cómo podemos aplicarlo en los pacientes.
y que queremos llegar al objetivo de poder integrarlo a las heridas y que sea un tipo de rellene o cemento tisular para poder cubrir esas superficies que han sido dañadas. Y la biomembrana o biomembrane, esta viene también de la piel de pescado, no es piel de tilapia, y ha sido generada para poder utilizarla en heridas que son muchísimo más grandes, ya que la piel de tilapia muchas veces es un poco más pequeña y actúa muy bien en contacto con el colágeno marino. Justo aquí tenemos este caso donde se aplicó un parche de colágeno que es como pegamento para poder adherir esta membrana y que no sea necesario un vendaje en este tipo de zonas donde es muy difícil vendar, como la oreja. Las cualidades que tenemos en este tipo de genoinjertos o biomateriales es que están formados por fibras de colágeno de tipo 1 y de tipo 3, que forman una red de nanofibras de colágeno que ayudan a proteger esas zonas que fueron dañadas y que por debajo de esa protección se comienzan a proliferar las células necesarias para esa contracción o esa reparación de la herida. Tenemos que hay dos linajes celulares encargados de la reparación tisular en todos los seres vivos, que son los queratinocitos y los fibroblastos. Por lo que su viabilidad, diferenciación, migración, adhesión, proliferación y secreción de citocinas cumplen un papel esencial en la repitelización. Si no tenemos estos procesos y no podemos tener algún producto que nos ayude a acelerarlos o que se den de una forma adecuada, vamos a tener una alteración en la reparación tisular y vamos a tener heridas crónicas o patologías después de no haber tenido una reparación tisular adecuada. En este artículo, que justo utilizaron piel de tilapia para poder hacer una red de nanofibras en China, podemos ver que tenemos la parte de los queratinocitos que llegan a tener una migración adecuada y se diferencian para poder tener una síntesis de colágeno para poder obtener los fibroblastos dérmicos de una forma ordenada y lineal para poder tener como resultado una reparación de la herida. Lo más importante es que estos fibroblastos tengan una alineación o se empiecen a producir y a pegar con ese colágeno para que no haya como algún tipo de alteración en ese tipo de rellene en algunas heridas que necesiten rellenar esas superficies, ¿no? Las propiedades mecánicas y la estabilidad térmica de las fibras de colágeno han sido la razón por la que se ha tomado en cuenta como un biomaterial para crear un sustituto dérmico. En 2017, Shao, que es uno de los investigadores más importantes en la piel de tilapia, demostró que las fibras de colágeno promovían la viabilidad, la migración y la diferenciación de los queratinocitos con el aumento de la producción de la metaloproteinasa 9, así como también nos ayudan a poder tener una segregación del factor de crecimiento transformante beta 1, que es el más importante en la reparación tisular, así como también las enzimas involucrina y filagrina, que son las que nos ayudan a poder tener una adhesión de fibras de colágeno. Y también nos ayudan las fibras de colágeno a regular la expresión del colágeno 1 en los fibroblastos, ya que tenemos que los fibroblastos producen colágeno 1 y la van a producir por efecto directo, ya que es su función, pero
por acción parácrina, ya que si están en contacto con estos genoinjertos o con este producto de colágeno marino, van a poder maximizar su producción. Y también por medio del factor transformante beta 1, que es secretado por los queratinocitos, estimulando la repitalización de la dermis y el proceso de la reparación tisular, la cual ya sabemos que se da por dos procesos: regeneración o cicatriz. En este esquema lo que podemos ver, no se ve muy claramente, pero si pueden ver en esta imagen de este corte histológico, donde podemos ver que la organización no les puedo como enseñar otro corte histológico a comparación ahorita, pero si ustedes ven, está de cierta forma organizado. Entonces, esto es lo más importante y lo que nos da el colágeno marino, que hay un depósito de colágeno de una forma organizada que nos ayuda a poder reparar esas heridas de una forma adecuada y acelerada. ¿Cuándo podemos aplicar un genoinjerto? Bueno, se puede aplicar en heridas que tengan tejido de granulación exuberante o que se haya retirado ese tejido de granulación exuberante y se quieran reparar. En quemaduras, en heridas no infectadas, en heridas con pérdida o falta de piel, en heridas quirúrgicas, las cuales a lo mejor no puedan cerrar y tengan alta tensión en la piel, en heridas con exudado seroso medio y en heridas abiertas o agudas. Los beneficios de los genoinjertos es que tienen una reparación rápida. Su contracción es de 1 a 1.5 centímetros por semana y como habíamos visto, la contracción en los miembros es muy baja y es como de 0.15, que eso nos daría de 0.15, déjenme les hago un cálculo rápido. 0.15 sería 1 centímetro por una semana. Entonces, a comparación de los genoinjertos, nos están dando o nos están maximizando de 1 a 1.5 centímetros, que es muchísimo. Y eso es solamente en los miembros, que es una reparación muchísimo más lenta. Pero si es en el cuerpo, es un poquito muchísimo más rápido. En la disminución de métodos de contención físicos y químicos, los recambios y las visitas son semanales, que es algo muchísimo más fácil que poder tener un paciente que tenemos que verlo a diario, hasta 2 veces al día, o que tengamos que depender de los cuidados del dueño en casa y que muchas veces no lo hacen de la forma adecuada. Hay una reparación húmeda, lo que nos ayuda a no tener tanta comezón ni tanto dolor. Disminuye el dolor y el prurito durante el tratamiento y provee células necesarias con sustrato rico en enzimas, gracias al colágeno, para poder acelerar el depósito de células o la migración de las células necesarias. Y tienen un alto costo-beneficio, ya que no solamente ayuda a contraer rápidamente, sino que también el animal muchas veces está un poco más cómodo en tener tratamientos espaciados. En el caso de la aplicación de los genoinjertos de colágeno marino, tenemos que hacer un desbride quirúrgico o tomar una biopsia para poder estar completamente seguros de que esas heridas, porque muchas veces son heridas crónicas, no ya están cursando como en a veces sarcoides o carcinomas o algún otro tipo de patología. Entonces, tenemos que estar completamente seguros de que esas heridas solamente son heridas y que no están cursando por otro tipo de patología. En este caso, lo que nosotros hicimos con este paciente, retiramos la masa con electrobisturí, que sería la mejor forma, pero también se puede hacer con bisturí, no hay ningún problema. Hay varios tipos de
Bueno, estos son instrumentos que justo pude conocer un poco más adelante, porque en mi tesis lo que nosotros utilizábamos eran cuchillos de acero inoxidable, porque los tejidos eran muy grandes, entonces cortarlos con bisturí era un poco complicado. Pero nos dimos cuenta con el tiempo que había instrumentos como estos, que son como cuchillos, pero que son de uso para medicina humana y que nos pueden ayudar muy bien para poder retirar todo ese tejido exuberante. O ya sea por biopsia por punción para poder darnos cuenta en el caso de heridas que tienen no bordes engrosados, lo que podemos hacer es tomar biopsias del centro y la periferia. Es importante que tomen tejido sano para poder también evaluarlo y poder ver la forma en la cual vamos a poder abordar esa herida, porque muchas veces no nos damos cuenta que también tenemos, a lo mejor en algunos casos en caballos agronema y que hay larvas incrustadas y que tienen mucho tiempo y entonces por eso es que no cierran esas heridas. Entonces, yo siempre les recomiendo que puedan tomar, aunque sea una muestra, en esas heridas para poder estar completamente seguros de que realmente no es otra patología y más en heridas que son crónicas. Este es un video, se los tengo que pasar, no, aquí me lo marca como la presentación, entonces se los voy a mostrar en mi cuenta. Aquí está. Esto es a grandes rasgos cómo es la aplicación de los genoinjertos. De preferencia, nosotros lo que les decimos a nuestros aprendices es que lo hagan de una forma estéril, ya que las heridas muchas veces están contaminadas y si nosotros no tenemos el cuidado necesario, podemos nosotros inocular otro tipo de bacterias si no lo hacemos de una forma estéril. Y así también los productos que nosotros tenemos son estériles. Entonces, para poder cuidar esa esterilidad de nuestros productos, para poder aplicarla en las heridas de los pacientes, es importante que podamos tener una práctica adecuada. En este caso, nosotros utilizamos guantes completamente estériles para obtener este es el genoinjerto. Cuando ya tenemos listo un riñón con solución salina para poder hidratarlo y poder retirar los residuos de glicerina con los cuales se conserva y poder aplicarlo directamente a las heridas. Una vez que ya se aplican, se puede fijar, ya sea, en este caso va a ser con un vendaje, pero se puede aplicar ya sea por nosotros le decimos afrontamiento Mavet o tie over. En el caso de que no se pueda vendar en estos casos, también se puede utilizar el parche de colágeno para poder adherirse o también se puede suturar en algunos casos. Entonces, es importante saber el tipo de heridas que vamos a tener para poder utilizar el tipo de fijación necesaria para ese tipo de herida que tengamos. En este caso era una herida
en el menudillo. Entonces, cuando queremos que no se recorra un vendaje, tenemos que abarcar un poco más hacia abajo y hacia arriba para que podamos prevenir que ese vendaje se mueva. Tenemos que también tomar en cuenta que este genoinjerto va a permanecer en el lugar una semana. Entonces tenemos que hacer un vendaje adecuado o una fijación adecuada para esos pacientes, ya que tenemos que aprovechar los 6 o 7 días que va a permanecer en ese lugar. En este caso también tenemos justo una herida. Hay muchas veces, por ejemplo, en este caso, que tenemos que hacer una restricción con un vendaje Smarch para poder controlar que haya una irrigación y que pueda rechazar el genoinjerto y entonces acabar de hacer el vendaje para poder dejarlo. Esto es solamente en algunos casos que se necesita hacer al momento. De preferencia, cuando nosotros tenemos casos en los cuales no se tiene que vendar o que aplicar los genoinjertos el mismo día, dejamos un día de espacio para que pueda hacer una hemostasia y entonces al siguiente día podamos abordar esa herida y simplemente ya colocar los genoinjertos y poner un vendaje. Esto no pasaría si nosotros retiráramos o hiciéramos un desbride con electrobisturí, ya que con el electrobisturí pues la hemostasia es inmediata. Pero en algunos casos, cuando no tenemos el alcance de poder conseguir un electrocauterio o un electrobisturí, es necesario que podamos esperar aunque sea un día o horas, muchas horas, como unas 5 o 6 horas, para poder tener una hemostasia parcial y que no suceda que pueda rechazar el genoinjerto porque va a haber coágulos de sangre entre el genoinjerto y la herida. Y muchas veces es importante tomar en cuenta que si llegáramos a aplicarlo el mismo día, es preferente que no lo dejemos por 7 días, ya que va a haber sangre de por medio, va a haber coágulos que pueden tornarse a una contaminación y podemos nosotros causar una misma infección. Entonces, yo de preferencia no les recomiendo que lo hagan el mismo día, sino que esperen ya sea horas o un día para regresar y aplicar su genoinjerto y les pueda durar sus 7 días completos. O si en el caso de que lleguen a tener electrocauterio o electrobisturí, lo pueden aplicar el mismo día sin ningún problema. Esto es solamente ejemplos de las heridas que tenemos. Muchas veces las tenemos en la parte de los talones o a veces las tenemos en la misma parte medial de la rodilla. Cuando hay heridas que están en zonas con mucha movilidad, como lo es la rodilla, hay veces que depende del tipo de herida, tenemos que inmovilizar al paciente para que no haya un movimiento exagerado y la capa de tejido que se comienza a formar en ese tipo de heridas no se rompa y no tarden mucho en repararse esas heridas. Entonces, de preferencia, en zonas que tienen alta movilidad, como en la parte de las articulaciones, es importante determinar qué tipo y qué gravedad de heridas tenemos para poder ya sea inmovilizar o restringir el movimiento. Por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue hacer un Robert Jones para poder restringir la movilidad y ayudar al paciente a que esa reparación fuera muchísimo más rápida. En heridas que tenemos, por ejemplo, en el cuello, se tienen otro tipo de técnicas como son el afrontamiento Mavet o el tie over, que es poner postes en toda la periferia y esos postes nos van a ayudar para poder colocar los anclajes y hacer
una fijación del genoinjerto en esa zona, pero teniendo también en cuenta que ya no hay necesidad de poner un vendaje, sino que simplemente van a quedarse anclados en esas zonas para que pueda haber una contracción adecuada y para que puedan estar todo el tiempo cubiertas. Y tenemos aquí como tal la parte de los resultados para que puedan ustedes ver un poco de lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y que algo muy importante es que el aceleramiento de la reparación, profundidad de la extensión y del daño a estructuras cercanas y membrana basal. Esto nos va a definir cuánto tiempo o cómo es que vamos a determinar las técnicas o tratamientos que vamos a utilizar para poder acelerar este tipo de tratamientos para esas heridas específicas. Todas las heridas son diferentes. Entonces, algo muy importante que yo les digo a mis alumnos es que no tenemos que pensar como si fuera una receta de cocina para todas las heridas. Tenemos que tener los conocimientos adecuados, que es justo lo que vamos a tener en el curso para poder ofrecerles todas las oportunidades o los tratamientos que existen y que ustedes puedan determinar qué tipo de tratamiento va a ser el mejor para la herida que tengan, ya sea en perros, gatos, en caballos. Ay, perdón, pero es que me quedo con la garganta seca. Entonces, dependiendo de sus pacientes o de las heridas que ustedes tengan, van ustedes a tener que tomar la decisión de cuál es el tratamiento que se adecua más a ellos. Y bueno, entonces les voy a presentar algunos de los casos que hemos tenido. Este es el caso 1, que es una herida crónica, ya llevaba 2 meses de evolución. Es una herida que se encontraba en el miembro anterior derecho, en la región medial de la rodilla. Su medida inicial comenzaba en 3.4 centímetros por 4 centímetros y tuvo una duración su tratamiento de 7 visitas, lo cual es exactamente como 1 mes y medio. Un poquito son 1 mes, 3 semanas. Su cierre final fue en 1 mes, 4 semanas, pero aquí pueden ver las fotos de cada cambio de vendaje con los genoinjertos. En la primera imagen podemos ver que justo era el tejido de granulación exuberante, ya comenzaba a crecer. Decidimos hacer un desbride quirúrgico y pudimos obtener ya la parte plana de la herida. Poco a poco comenzaba a tener un poco de fibrina, y si ustedes ven, ya la parte de los bordes ya se empezaban a ver rosados, que ya era una contracción y que ya estábamos en la repitelización. En la segunda imagen fue la primera visita, la siguiente fue la segunda visita, la tercera visita, cuarta visita, quinta visita, sexta y séptima ya estaba completamente repitelizada, pero le dimos una semana más para poder tener su cierre completo. En el caso 2, era una herida crónica de 1 año de evolución en el miembro anterior derecho, también en la región de la cuartilla. La medida inicial era de 8.6 centímetros por 6.4 centímetros. En este caso tuvimos una alteración, ya que el caballo se traumatizó él mismo porque creo que hubo una feria con cohetes y así, entonces el mismo caballo comenzó a golpearse. Pero algo muy bonito de este caso que quiero que vean es que era una herida que, a pesar de que tenía 1 año de evolución,
y a pesar de que él mismo se volvió a lastimar, tuvimos un cierre de 4 meses, a comparación de lo que llevaba esa herida, que ya llevaba un año sin cerrar. Y eso que tuvimos que alterar el procedimiento, ya que pues se tardó muchísimo más de lo que nosotros esperábamos porque él mismo se traumatizó. Entonces, a pesar de ello, tuvimos un resultado muy favorable y justo tuvimos una muy pequeña cicatriz donde también aquí nos dimos cuenta de que cuando hay una regeneración y cuando llegamos a lograr tener regeneración, llegamos a tener pelo del mismo color y en los caballos eso es algo que nos ha beneficiado muchísimo. En perros yo creo que no es algo tan complicado porque, bueno, realmente los dueños no están tan preocupados porque tengan el pelo del mismo color o que no tengan cicatrices tan estéticas. En el caso de caballos buscamos que sea una reparación estética y que si puedan llegar a tener el pelo del mismo color, eso sería lo ideal. Entonces es un tratamiento que nos ayuda mucho a la regeneración y a poder tener este tipo de características en una reparación de las heridas en caballos. En el caso 3 tenemos que en la parte izquierda es una herida crónica de 2 meses de evolución en el miembro anterior izquierdo. La herida inicial, la medida inicial era de 7.1 por 7.8 centímetros. Y algo muy interesante de esta herida es que estábamos, o sea, realmente era un caballo en el cual se podía experimentar y teníamos expuesto fibras del tendón. Entonces no sabíamos si realmente iba a funcionar el genoinjerto, ya que no sabíamos si iba a poder generarnos granulación o no. Y este fue uno de los experimentos que hicimos justo con los genoinjertos, donde nos dimos cuenta que a la primera, esto fue la segunda visita realmente, ya habíamos, ya se había rellenado todo ese espacio que pensábamos que no se iba a poder rellenar, que a lo mejor nos iba a costar muchísimo más trabajo y tuvimos un resultado muy favorable, ya que a la siguiente semana donde retiramos el genoinjerto nos dimos cuenta que ya había tejido de granulación y que nos había ahorrado muchísimo tiempo para poder avanzar en esa herida. En la herida que fue el mismo paciente, pero del lado derecho, tenía justo una medida inicial de 4.6 a 5.1 centímetros. Y aquí no estaba expuesto ningún tendón, pero sí teníamos un tejido un poco pálido. Entonces, lo que nos hizo también fue crear un tejido de granulación muchísimo más sano, y así conforme fueron avanzando las semanas. En las últimas imágenes que ustedes ven, lamentablemente la yegua falleció por cólico, pero cuando falleció, que fue justo 1, 2, 3, a la cuarta semana, ya sus heridas ya eran mínimas. Entonces nos asombró muchísimo este caso, realmente. En el caso 4 es una herida que tenía una evolución de 5 meses. Este paciente, de hecho, lo tuvimos em, fue parte del estudio clínico de mi tesis y tenía una reparación muy, muy complicada. Entonces, sí existen pacientes que tienen alteraciones en la reparación tisular y muchas veces, si ya sabemos que ese paciente ha tenido problemas con una reparación en una herida que tuvo en alguna otra parte del cuerpo, hay que tener mucho cuidado y tratar esas heridas lo más rápido posible y con la mejor tecnología posible, ya que si no, se les van a volver a estancar. Y este caballo justo fue uno de los casos que tuvimos, que tenía muy mala reparación y que si no se utilizaba productos que realmente ayudaran a contraer esa herida, era muy complicado que avanzara. Por ejemplo, esta herida ya llevaba 5 meses de evolución y nosotros pudimos reparar esta herida con los genoinjertos de piel de tilapia en este caso
en un mes, 2 semanas. Entonces, gracias a que estos productos, bueno, han sido maravillosos para la parte de la reparación tisular. Justo aquí podemos ver, se hizo un anclaje para poder fijarlo en la cara y bueno, ya a la 3, 4, a la semana, al mes con una semana, justo ya la herida ya estaba muy, muy pequeñita. En el caso 5, que es un perrito, una gatita que tuvimos justo aquí en Dubái, que hicimos un reporte de caso con genoinjertos de colágeno marino. Era una herida crónica que tenía más de 6 meses de evolución y su medida inicial era de 5.5 centímetros con 3.5 centímetros de grosor. Y con solamente 4 visitas pudimos contraer, aquí ya medía como 1 centímetro. Entonces, realmente para nosotros los resultados que hemos tenido con el colágeno marino y con los genoinjertos ha sido impresionante. Y bueno, pues yo qué les puedo decir, yo no los cambiaría por otro tipo de tratamiento, pero obviamente cada herida necesita o tiene necesidades diferentes. Entonces, no hay que cegarnos porque solamente sea como la única opción, sino que tenemos que tener todas las opciones que existen en el mercado y poder elegir la mejor. Estos son algunas de las imágenes que tenemos de los genoinjertos de piel de tilapia. De hecho, así es como se aplica. Cuando se aplica es muy flexible porque está humectada, pero cuando nosotros la retiramos parece como si fuera un pedacito de cartón, porque se endurece, pero toma la forma del vendaje o de la herida, y no es molesta. Por ejemplo, en este caso lo que podemos ver es que hace como un sellado al alto vacío. Si ustedes retiran ese vendaje y el genoinjerto está completamente adherido a esa herida, lo que yo les recomiendo a mis estudiantes es que no lo retiren, que solamente lo retiren si hay mucha humedad de por medio o hay exudado de por medio para poder cambiarlo por otro, porque cuando ya se pega de esa forma, solito lo va a expulsar el mismo organismo conforme vaya contrayéndose esa herida. Entonces es un material súper noble, es un biomaterial que me ha gustado mucho trabajar con él por sus beneficios, pero también porque le da comodidad al paciente de poder hacer recambios cada semana. Y bueno, pues ya de mi parte sería todo. Quiero cerrarlo con una bonita frase que dice, no hay sueños demasiado grandes ni metas imposibles, solo necesitas la valentía de dar el primer paso y la determinación de seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelva difícil. Y bueno, pues aquí les comparto una foto de el Burj Khalifa, que para mí había sido un sueño, pero bueno, ahora pues es una realidad. Muchísimas gracias. Y No, pues doctora, pues muchísimas gracias. Realmente una información muy interesante. Un material que pocos conocemos. Hemos sabido, bueno, de diferentes materiales, tanto clínicos, médicos, como de otra índole. Y esto es un tema pues muy, muy interesante. Entonces, creo que pues es benéfico para todos nuestros pacientes. Hay varias preguntas, doctora. Si gusta, vamos a empezar. Con la pregunta del doctor Guillermo, nos dice que quiere saber si esta técnica se puede aplicar en úlceras. sí, o sea, bueno, realmente se puede aplicar en cualquier tipo de herida. Lo único que necesitamos estar completamente seguros es de que no hay una infección. Puede aplicarse cuando hay contaminación, pero no colonización. Entonces, sí se puede aplicar en úlceras. Lo único que necesitamos es estar completamente seguros que no hay una infección. Correcto. El doctor Mario nos pregunta, en una herida traumática infectada que comprometen el ano o el esfínter anal, ¿qué se recomienda primero? ¿El desbride quirúrgico y cierre?
o el control de la infección, pero esta se está contaminando constantemente por heces fecales, obviamente por el lugar. Sí, en ese caso, obviamente, vamos a tener que hacerlo al mismo tiempo. Tenemos que llevar una terapia estricta de antibiótico. En este caso, sí va a tener que ser sistémica, pero también, por ejemplo, para poder preparar el lecho de esa herida, podemos utilizar otro tipo de depósitos, como puede ser el AMD. A mí me gusta mucho el AMD, que es biguanida. O podemos utilizar también apósitos que tengan plata y de esa forma podemos controlarlo tanto local como sistémico y una vez ya que ya esté preparado ese lecho de la herida, que podamos empezar a tener un poquito de tejido de granulación, podríamos injertar. Aún así, esa herida siempre va a estar contaminada siempre, pero podemos llegar a abordarlo de una forma en la cual podamos completamente cubrir la parte de las necesidades, que es la parte de la infección, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. La doctora Guadalupe pregunta, antes de poner el genoinjerto, ¿qué usa usted para limpiar la herida? Bueno, hay varios tipos de procedimientos o bueno, de protocolos, pero a mí lo que me gusta mucho para preparar heridas anteriormente, porque en la parte de mi tesis no podíamos utilizar ni nada para poder aplicarlo, solamente es en el caso de que podamos aplicar antibioterapia o así. Pero después de eso, lo que yo me di cuenta es que el genoinjerto actuaba muchísimo mejor si nosotros podíamos como preparar el hecho de la herida, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es tratar de controlar, ya sea hacer un desbride, porque muchas veces cuando nosotros recibimos heridas que son crónicas, necesitamos hacer un reavivamiento de los bordes. Entonces, ya sea que podamos hacer un desbride quirúrgico, puede ser un desbride mecánico, enzimático, el que ustedes decidan, con apósitos. El mío, mi favorito es AMD, que es el que siempre casi utilizo porque es una esponja. Entonces, esta esponja nos ayuda a absorber el tipo de secreción y a su vez liberar el componente que es bacterioestático o bactericida también. Y a su vez, eso lo pongo como por unos 4 o 5 días y ya después de eso aplico solución salina, que es lo único que aplico, solución salina, y después puedo, dependiendo de la herida, ¿no? Si está contaminada, si no está contaminada, aplico directamente el genoinjerto solamente con solución salina y listo. Hay veces que sí está un poco contaminada, entonces lo que llego a utilizar es Flaminal y entonces pongo un poquito de Flaminal, que es alginato y que nos ayuda justo también, es bactericida, entonces nos ayuda a controlar la parte de las bacterias o algo tipo de colonización que haya ahí, perdón, contaminación. Y aplico el genoinjerto. Entonces realmente yo no aplico absolutamente nada. A veces antisépticos y eso solamente si hay colonización, pero si no hay necesidad, no aplico absolutamente nada. Perfecto, tiene la característica, como comenta, de ser bactericida también, ¿verdad? El genoinjerto, a su vez. Un poco, realmente no se ha dado, o sea, no, yo nunca me he como confiado al 100%, o sea, pero lo que sí me he dado cuenta es que es muy difícil que si la herida está contaminada, por ejemplo, si la herida está limpia, nos genere una contaminación o una infección, o sea, no he tenido ningún problema, pero si las heridas están contaminadas, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es ahí donde yo lo que ocupo para justo alterar el pH es el antiséptico, pero nada más, porque también hay que ser conscientes de que justo como les platiqué, hay productos que son citotóxicos para las células, entonces casi lo que necesitamos es cubrir esa superficie para que las células comiencen a reproducirse y poder acelerar esa contracción.
Perfecto. Muy bien, doctora. Bueno, están preguntando de qué manera, dice, ¿cuál es el costo del genoinjerto de colágeno marino? Y aprovechando la misma pregunta, ese sentido, de manera comercial, ¿cómo lo consiguen? El comercial, doctora, de una vez. Claro que sí, ¿verdad? Claro. Bueno, actualmente es algo que justo nosotros hemos cuidado mucho. Los genoinjertos no los pueden comprar si no tienen una certificación de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque realmente lo que hemos cuidado mucho es que los genoinjertos se utilicen de una forma adecuada, porque hay veces que no todos, pero quieren probar que si el genoinjerto puede funcionar en una herida infectada. Y entonces, al final, el trabajo, pues, que nosotros hemos llegado a realizar, pues, quedaría afectada como la parte de la reputación, ¿no? Entonces, es algo que ahorita tenemos muy controlado, pero claro que sí, o sea, nosotros estamos abiertos, de hecho nuestras capacitaciones son online, y también tenemos presenciales. Una vez que ya son capacitados, ya están completamente abiertos a comprar cualquier tipo de nuestros productos. Este, creo que al grupo yo creo que al grupo les puedes compartir mi número para Ujú. que los que estén interesados se pongan en contacto conmigo, ya sea que yo los pueda capacitar o que se puedan capacitar en la Ciudad de México. De hecho, yo regreso el 11 de mayo a México. Estábamos pensando también hacer una capacitación previa, pero creo que ustedes también van a hacer una capacitación junto con nosotros. Entonces, también, bueno, el comercial para ustedes, de que vamos a poder capacitarlos en conjunto y estoy muy emocionada porque justo va a ser mi primer curso presencial después de mucho tiempo. Y bueno, pues sí, el precio depende. El precio comercial, eh, nosotros tenemos precios preferenciales para las personas que se inscriben con nosotros y que son capacitados por nosotros, pero varían desde los 300 pesos, que es un genoinjerto aproximadamente como de 5 por 5, a los 1,000 pesos, que es un genoinjerto aproximadamente como de 20 centímetros por 15 centímetros aproximadamente, ¿no? Que eso es para heridas que son muy, muy, muy grandes. Pero justo la parte de nuestros capacitados siempre tenemos promociones y siempre tenemos como regalitos y así que queremos darles a ellos. Entonces es como la parte del beneficio que es estar con nosotros como capacitados, ¿no? Y también pues que yo les regalo pláticas constantes para que se sigan empapando de esta gran área que es el manejo de heridas, ¿no? Claro. Sí, y aprovechamos ahí para comentarles que precisamente los cursos que vamos a tener el primer curso es en agosto, el segundo en octubre y el presencial sería en Guadalajara, es en diciembre. Entonces tenemos bastante tiempo para que se vayan organizando, tener el tiempo y pues bueno, tener esa información para poder adquirir los productos. Pregunta aquí el doctor Efren, Jesús Efren. ¿Cuánto dura la piel de tilapia? No sé si se refiere a ya aplicado en la herida o caducidad. No sé, doctor Efren, si Jesús Efren, si quieres completar Ah, esta pregunta, ¿verdad? ya lo vi por aquí. Ajá. Ya aplicada, por ejemplo, en algunos casos, las primeras semanas, que es donde tenemos un poco más de exudado, lo llego a dejar hasta 7 días. Pero en algunos casos, que ya es más o menos como a la semana 2, a la semana 3, más o menos, si tú ves que ya está completamente adherida, como ya les comentaba, no es necesario cambiarla. Entonces, lo único que cambias es el vendaje para que pueda permanecer en el mismo lugar y hasta que ella solita se vaya cayendo. O sea, hay veces que se cae completamente solita porque va contrayendo poco a poco y entonces lo que hace es como que el mismo cuerpo le expulsa. Justo es lo mismo que pasa en la parte del tratamiento de heridas en quemados, que donde aplican la piel de tilapia. De hecho, justo fue en Brasil
donde se dieron cuenta que no era necesario cambiarla. Ellos, de hecho, nada más hacen una aplicación, pero bueno, es que son humanos y obviamente puedes tener un poco más de control en los cuidados y así, pero pues en animales a veces es muy complicado. Por eso es que se hacen cambios cada semana, pero en ellos solamente se aplicaba una vez y comenzaban a contraerse y poco a poco la misma piel como que iba como que repitelizando debajo de la piel de tilapia y entonces la iba como que rechazando, ¿no? Y poco a poco se iba saliendo el genoinjerto. Entonces, depende de en qué estadio estés, pero preferencialmente 7 días. Ya, muy bien, doctora. También preguntan qué aplica para desinfectar la piel de tilapia. Bueno, ese es mi secreto comercial, así que no puedo decirlo. Si Claro, no, claro. mis socios me van a matar. Entonces, Así es. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Están comentando por acá, el doctor Mario actualmente trabaja en México. Ya va a venir, ya va a estar por acá voy muy por allá pronto. muy Y pronto. bueno, contactarla con todo gusto. Vamos a compartir los datos de la doctora, ¿verdad? Para que, pues bueno, tengan esa información. Y sobre todo, bueno, invitarlos, obviamente, ¿verdad? Que asistan al Enrique, curso. la doctora está en el grupo, pueden preguntar allí directamente para que todos estemos ahora sí que en la misma página, ¿no? Es que creo que no puedo responder, creo que no puedo mandar mensajes, ¿no? Ah, ok. Sí, ok. Sería Claro, ya, sí, por WhatsApp, ¿verdad? Se le dificulta, ¿verdad, doctora? no, está bien. Ah, La ok. verdad es que contesto un poco después porque yo estoy ahorita como en un cambio horario, pero sí, yo contesto, o sea, me tardo, pero contesto. Ahí en el Solamente, WhatsApp. sí, el WhatsApp para mí es lo mejor. De hecho, si quieres, les puedes compartir mi contacto. Trato de contestar siempre, pero sí, si no, si tienen otro, les voy a compartir el mío y el de la doctora Raquel, que la doctora Raquel es la que está encargada justo de la parte de la empresa en México, entonces ya sea con ella o conmigo pueden tener cualquier tipo de información. Muy bien. Doctora, lo que yo comentaba es que usted está en el grupo. Cualquier cosa podemos atenderlos por ahí, en el Ah, grupo de WhatsApp. sí, 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 nada más que creo que no podemos mandar mensajes, pero sí, Sí están ¿sí? habilitados los mensajes. Ah, ok. Ah, mira, porque la verdad no me metí. Ajá. No, Muy en un bien. principio, antes de que ponga la liga, casi nunca lo habilito, pues, para que no se contamine toda la información que uno pone. Pero ya Ah, después ya no hay problema. perfectísimo, pues muchísimas gracias. Fue un honor para mí estar con ustedes. ¿Me podrían pasar el enlace de la plática de YouTube para también yo Claro. compartirla? Con todo gusto, doctora, claro que sí. Y Se lo bueno, pues ya hacemos. estaremos por aquí ya viendo un poco más de técnicas y muchísimas otras Ay, cosas. qué emoción. Perfecto, claro que sí, Sí, qué doctora, padre. muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Ya sabe, doctora, que siempre estamos con la idea de tener material disponible para en cualquier momento poder utilizarlo. Pensando en ese injerto, en la pieza más grande, ahí pudiéramos una vez abierto, podemos guardarlo e ir cortando, por ejemplo, la cantidad de material necesario para cada herida y tenerla guardada, hidratar nada más la parte que vamos a aplicar, o definitivamente no es conveniente esto. Sí, sí se puede, pero yo lo que recomiendo es que no se guarde por mucho tiempo, o sea, máximo 2 semanas, así como Ok. máximo. Por ejemplo, sí, es lo mismo que han hecho varios de mis alumnos que dicen, oye, es que tengo una herida y pues mejor compro una grande y ya de ahí la voy utilizando. Pero lo ideal es que no se utilice como por mucho tiempo. Entonces, sí, de 1 a 2 semanas no hay ningún problema y que y que se selle completamente y tenerla como en refrigeración, que de hecho se tiene Refrigeración. refrigeración, pero sí es importante que no se espere tanto tiempo.
Sí, ahorita pienso que el manejo obviamente tendría que ser con muchísimo cuidado, una zona estéril y demás, porque es un material vivo, bueno, a final de Biológico. cuentas, biológico, exacto, es un material biológico que puede contaminarse, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, doctora, muchísimas gracias, no hay más preguntas, seguimos en comunicación vía WhatsApp, telefónica, ya sabe, estamos también nosotros por acá a las órdenes. Y pues si gusta nada más volver a comentar de los cursos que vamos a tener, van a ser 3 cursos. No sé si quiera comentar algo de ellos. Bueno, realmente esta plática fue como muy general, ¿no? O sea, traté de abordar como todas las partes generales, pero lo que vamos a ver en esto, en los cursos que vamos a tener después, es como un poco más adentrarnos en la parte de la anatomía de la piel, en la parte de la fisiología también de la piel, en la parte de la fisiología de la reparación, porque yo creo que algo muy importante es cuando tienes las bases ya puedes tú determinar qué tratamientos son los mejores para tus pacientes, qué es lo que tienes, cuáles son las células que a lo mejor están pasando en ese proceso. O ya te puedes imaginar un poco más acerca de qué es lo que está pasando con ese tipo de paciente, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta mucho son las bases, que es la parte de la anatomía, la fisiología, los tipos de heridas, cuáles son las heridas como más comunes, ya sea bueno, yo me especializo más en caballos, pero ahora me ha tocado ver mucho perros y gatos. Este, también la parte de un poco más adentrarnos en cuáles son los genoinjertos, cuáles son las fibras de las cuales se componen, tipos de injertos. Entonces, o sea, es como en sí lo que les di hoy, pero muchísimo más amplio, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Bueno, Y en ujú. diciembre, pues ya lo práctico, ya aplicar esta. Sí, diciembre para mí va a ser increíble porque a mí me gusta mucho la parte práctica y entonces, bueno, ya con los especímenes, poder enseñarles las técnicas que se utilizan para la aplicación, para la fijación de los injertos, para que puedan tocarlos, para que puedan sentirlos y bueno, pues compartirles mis conocimientos, ¿no? Claro, 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 y poder obtener la certificación para poder adquirir los productos y ya Claro, estar como expertos en esto. Muy bien. claro. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias por conectarse. Yo sé que les tuvieron que modificar el horario, pero bueno, pues para mí fue un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Y pues gracias a los médicos que están con nosotros, a todos los que entraron por primera ocasión, pues los invitamos a seguir participando en todas las actividades que tenemos y estén al pendiente, por favor, respecto a todos los cursos, pláticas que vamos a tener durante el año. Muy bien. Sí, Doctora, de nuevo, pues muchas yo gracias. mañana, muchas gracias a todos los médicos que nos acompañaron. Mañana mismo, creo la liga de YouTube para subir la plática al grupo. Muy ¿Sí bien. está correcto? Muchísimas gracias. Para que Muchas estén atentos. gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bonita, Bye bonita bye. noche. Ay, que descanse, doctora. Buen Excelente día. Muchísimas plática. Buenas gracias. noches.